Bienvenidos todos a este primer workshop del maestro Fran Ortega desde España, que para nosotros es un honor tenerlo aquí, una bendición más del Espíritu Santo. Gracias, Fran, por decir sí a este cuarto encuentro global de un curso de milagros. Por supuesto, la invitación es a que después que vean este primer workshop que nos trae Fran, en donde él nos va a presentar un poco de su trayectoria y de cómo conseguirlo y cómo llegó el curso de milagros a su vida, que estén pendientes para el segundo workshop, en donde él nos viene a hablar de la indefensión en respuesta al ataque. Yo voy a hablar un poquito de Fran y después le entregamos los micrófonos y las cámaras a Fran para que él nos dé todo su workshop, ¿ok? Pero mientras tanto, para que tengan una idea, Fran, por supuesto, es un maestro estudiante, como todos nosotros, de un curso de milagros desde España. Es militar técnico aeronáutico durante casi 40 años en el Ejército del Aire de España. Escritor, conferenciante, terapeuta holístico y director de talleres desde cerca de 2 décadas basados en las enseñanzas no duales, tanto en España como en parte de Hispanoamérica. Es formado en múltiples disciplinas de sanación. De eso hoy a lo mejor vamos a escuchar un poquito. Pero es en las tradicionales y las filosofías no duales donde encuentra más paz y confianza. Es desde ella donde comparte su experiencia de cómo poco a poco se entrega a la escucha de la santa presencia. Es por ello que el perdón no dual es la mano que sustenta todo su compartir y su propuesta hacia el reconocimiento de quienes somos. Entonces, sin más, Fran, un honor para toda la organización de Encuentro Global tenerte aquí y poder conocerte el día de hoy un poquito más. Y de ahora en adelante, ahora los micrófonos y las cámaras son tuyas. Así que bienvenido, Fran. Un placer tenerte aquí. Pues, perdona, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo por todo el trabajo que estáis haciendo. Madre mía, tanto aquí en España, Antonia, como allí en América. También quiero darle las gracias a Mariela Regoredo, que fue la que me abrió las puertas de este congreso. Así que gracias porque, bueno, de un modo u otro estamos conectados. Bueno, que se supone que tengo que hablar del personajillo este, ¿no? El Fran. Bueno, para empezar, la palabra esta de maestro es algo que aún me pone de los nervios. Es una palabra que no tengo lo suficientemente perdonada, porque cuando te presentan como maestro de un curso de milagros, si se está refiriendo al Cristo que tú y yo somos, pues bienvenido sea ese título. Pero cuando hablamos del personajillo, esto no es nada. De hecho, cuando me presento en un vídeo de YouTube, en alguna conferencia, suelo decir que, ya sabes, esta ilusión con la que todos soñamos y a la cual llamamos Fran Ortega, porque esto es una ilusión compartida por todos en el arco de luz dorado, como dice Curso Mirado, donde está toda la mente única, afiliada en un mismo pensamiento de amor. Y todos soñamos con este mundo de la forma donde nos identificamos con personajes, en este caso me identifico con Fran, pero yo sé que no soy Fran, soy mucho más que Fran. Fran es algo limitado, ilusorio, efímero, frágil, que yo mismo me lo imagino y yo mismo le doy vida y yo mismo, o nosotros mismos le damos vida y nosotros mismos lo destruimos. Como una forma, un acto de soberbia o de dolor, de resentimiento que tenemos hacia nosotros mismos, como intentando decirle a Dios, te das cuenta cómo estás equivocado y la muerte y el dolor existen, te lo voy a demostrar. Aquí está, me he cargado al personaje, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de un concepto tan sencillo como ese, es muy fácil entender cursos milagros. Facilísimo. El problema es que hay muchas resistencias porque sería
renunciar completamente a nuestra identificación con el personaje. Y esa es nuestra resistencia. Que si yo no soy Fran, ¿qué soy? Dime qué soy. Y ahí es donde está la dificultad de cualquier enseñanza dual, no dual, perdón, no la del curso de milagros, la paita, el gnosticismo, el cuna o la cábala, porque hay muchas resistencias. Entonces, si entendemos que esto que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo, esta reunión que tenemos online aquí con todo el mundo, es un sueño compartido. Ahora mismo realmente nosotros estamos en esa forma expresada en el curso de milagros del arco de luz dorado, donde estamos ante la presencia de Dios y estamos compartiendo este sueño. Y esa conciencia a la que llamamos Jesús, como está afiliada a nuestra mente, a una mente única, lo está viendo este encuentro, del mismo modo que lo estamos viendo nosotros. Con la diferencia de que nosotros nos lo estamos tomando como si fuera real, como si esto fuera real, y vosotros estuvierais ahí conectados en distintos puntos del planeta, y él lo está mirando como una película con una sonrisa saliendo de nuestro y aguardando a que nosotros nos demos cuenta de eso. Eso es un curso de milagro, ya está, resumido en 3 palabras, darnos cuenta de que no, nada de esto es real. Entonces, es verdad que yo hace tiempo tenía integrada este concepto a nivel intelectual, lo tenía integrado, ¿no? No soy Fran, me identifico con un personaje Fran, utilizo el personaje Fran para castigarme por la sensación de culpa que yo mismo me he inventado porque creo que le he dado la espalda a Dios con la loca idea de separación. Entonces me castigo a través del personaje Frank, metiéndolo en líos, identificándome emocionalmente con todo su sufrimiento y así algún día poder presentarme a Dios y decirle que ya me he castigado yo suficiente por haberte traicionado. Entonces, déjame tranquilito tú. Y esa es la idea loca en la que Jesús está sonriendo. No me extraña que esté partiéndose de risa, diciendo, pero tú te das cuenta que te estás montando, hermanito. Te estás castigando para decirle a Dios que ya te has castigado suficiente por algo que no has hecho. Porque es imposible darle la espalda a Dios. Pero tú te has inventado la película. Bueno, él se incluye, lo que pasa es que él se ha dado cuenta de que no, le dimos la espalda realmente. Entonces, solo te tienes que dar cuenta de que no ha sido así. Entonces, eso a nivel intelectual yo lo tenía bastante integrado, pero intelectual. O sea, hemisferio masculino, lógico, estructura, conocimiento, pero no lo tenía vivido a través del arquetipo femenino de la mística y de la experiencia. Pero un buen día fue algo así como me di cuenta de que la mente no estaba dentro de Fran, que era al revés, que era este personaje está dentro de la mente que yo soy. Entonces, cuando tú lo puedes entender intelectualmente, pero cuando tienes la experiencia, así como una revelación, un satori, cuando yo tuve eso, ese momento que fue a través de un momento de dolor y de eso, identificación del sufrimiento, el victimismo, ay, pobrecita de mí, es que Dios me tiene una niña, ¿no? Cuando te paras, cuando me dice Jesús, aquíétate y date cuenta que yo soy, tú te aquietas y escuchas la voz del ego que se está quejando constantemente y lo escuchas con atención, ahí es cuando puedes dar permiso o pones atención a la voz de tu ser, del Cristo que tú eres, la conciencia que tú eres, y decir, espera, espera, que hay otra voz llena de serenidad, de presencia, de conciencia, de amor. Y no la verborrea del ego, sino que, y desde ahí tuve la experiencia de darme cuenta que esto, con lo que yo me identifico, está dentro de mi mente, que yo soy, la mente crística que yo soy. Entonces recuerdo que esa tarde pasé de un estado de profunda depresión o de dolor a pasarme el resto de la tarde riéndome a carcajadas de la sensación que había tenido de liberación. Es decir, madre mía, qué película me he montado. Y fue como una liberación. Pero eso que me duró hasta el día siguiente.
porque al día siguiente volví a identificarme con el personaje Frank, pero con una diferencia, sabiendo ahora con toda certeza de que Frank no era nada. Pero como me estaba identificando con Frank, caí en la profunda depresión de decir, si es que no soy nada. Y entonces ahí tuve que volver a poner la atención a decir, oye, espera, que está la otra voz que te está diciendo, espera, que te están montando otra vez la película, ¿eh? Pero fue algo como muy catártico, ¿no? Entonces, eso ya fue cuando realmente fue como un clic, porque para mí ahora todo concepto de un curso de milagros me resultaría imposible pensarlo otra vez de como lo pensaba hace décadas. Pero bueno, eso como a modo anecdótico. ¿Cómo llegó a mí el curso de milagros? Bueno, pues resulta que yo aprendí a leer en curso libros de esoterismo, de espiritualidad, de contacto ovni, extraterrestre, tal. Y yo de hecho recuerdo que a los 10 años, por las noches, me escapaba de casa para perseguir ovnis por el bosque, para ir a hacer espiritismo. O sea, siempre estaba metido en libros de esto un poquito de otra onda. Entonces, siempre para mí fue algo llamativo. Y curiosamente, un día que yo era muy aficionado, bueno, sigo siendo aficionado a la lectura, pues entré en una librería de Madrid, Natura, y me compré este libro. No sé si lo conocéis. El caso es que, curiosamente, yo tengo la manía de poner en la esquinita la fecha y el lugar donde lo compro. La tienda se llamaba Natura, la librería, y fue el 18 de junio del 93. Creo que salió en el 92 la traducción de Rosa María Wayne. O sea que lo compré nada más recién salido del horno, en castellano, claro. El caso es que, claro, yo lo vi en la librería, un curso de milagros. Digo, guau, así de guapo. Esto tiene que ser la leche, tiene que ser maravilloso. Entonces yo ya me veía convirtiendo el agua en vino, sanando enfermedades. O sea, yo me monté ahí la película egoica de aquí viene el Menda Lerenda, bueno, expresión española. Aquí viene el caballero este a acabar con los problemas del mundo. ¿Y qué pasa? Que leyéndolo en el metro, camino de mi casa, en el metro, empecé a leerlo y yo dije, madre mía, ¿pero esto qué es? O sea, en la primera página yo ya estaba totalmente desconcertado. Pues estoy hablando de hace 30 y tantos años, era yo un chavalín. Y yo digo, madre mía, creo que he tirado el dinero. Pues claro, tampoco era barato. ¿Qué pasa? Que recuerdo que llegaba a la página 23 y no lograba pasar de la 23. Yo digo, esto no puede ser. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un curso de milagros de verdad? Y lo dejaba. Lo ponía en la librería y lo dejaba ahí a lo mejor un año. Volvía. Y no sé qué tenía la página 23 que no lograba pasar de la página 23. Y lo tuve por décadas, por años, lo tuve en la librería. De hecho, yo hacía limpieza de libros, porque claro, yo acumulaba libros y se me ocurrió una idea. Digo, bueno, los dono a una librería, o sea, a una biblioteca, y si alguna vez necesito un libro, ya sé que están en esa biblioteca y así yo no los tengo en casa. Entonces yo donaba libros y libros a las bibliotecas, pero este nunca me desprendía de él. Y eso que no podía con él. Pero bueno, pasaron los años y llegó a mí algo que lo cambió todo. Llegó la filosofía Huna de Hawái, que es no dual, y el Hoponopono. ¿Qué pasó con el Hoponopono? Bueno, al principio me sonó como, no sé si entendéis allí en América la palabra cursi, me sonó así como muy... Me veía con margaritas por el bosque diciendo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y me parecía así como, yo quiero cosas con más manteca, ¿no? Y bueno, lo dejé así de lado también, el Hoponopono un poquito, sí, es que es verdad. Y hasta que un día me di cuenta que, que había un denominador común a todos mis problemas. Le digo, pues es que hay un denominador común a todos mis problemas. Y ese denominador común era
Franito. Que tenía un problema con la pareja, ahí estaba Fran. Que tenía un problema con los hijos, ahí estaba Fran. Tenía un problema en el trabajo, ahí estaba Fran. Tenía un problema con mis padres, ahí estaba Fran. Y entonces me hizo una pregunta medianamente inteligente, tampoco es brillante, pero medianamente inteligente que es, oye, ¿tendré que ver yo algo con el tema? Y recuerdo que el Ho'oponopono decía, no es que tengas que ver algo, es que lo tienes que ver todo. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que no era tanto así cursi, sino que había algo profundo en el Ho'oponopono. Y entonces me metí de lleno en la tradición juna y en la filosofía del Ho'oponopono. ¿Qué ocurre? Que, que el Ho'oponopono me ayudó y me enseñó a tomar responsabilidad de mis pensamientos, de mis decisiones y de las proyecciones que hago en el mundo. Me invitó a buscar la inocencia, arquetipo del niño interior, me invitó a la gratitud, que es el estado de gracia, y me invitó a amar. Entonces fue un buen comienzo, fue un buen comienzo. Después llegó la cábala y la cábala me enseñó a identificar las jugarretas que nos hace el ego. Hay un libro muy bueno que os lo recomiendo, de Yehuda Ber, Yehuda con Y, que es un maestro cabalista israelita, creo que es, vive en Estados Unidos, y tiene varios libros, pero uno que es buenísimo que es Satán, una autobiografía. A mí ese libro fue un shock. La primera página ya me enganchó, porque empieza el libro diciendo, es la autobiografía de Satán, y empieza diciendo, oye, mira, me tienes aburrido. Me tienes aburrido porque te estoy ganando por goleada. O sea, es que ya, no sé, o sea, así que vengo a darte una serie de directrices, herramientas, tomas de conciencia para que me lo pongas un poquito más difícil, porque es que quiero tener un buen contrincante, no un patán como tú, que caes en todos mis invitaciones al victimismo y al dolor. Y entonces empieza así, yo digo, guau, esto y me invitó, o sea, me enseñó mucho sobre las jugarretas del ego, ¿no? El Satán, como dicen los cabalistas, Satán es el adversario, que es el ego. Que no se trata de luchar contra él, porque eso es algo que aprendí con el curso de milagros, porque si tú luchas contra el ego, estás dando realidad al ego, porque primero tienes que dar realidad para luego destruirlo. Entonces, no, se trata de observarlo, amarlo y trascenderlo. O sea, todo lo contrario a pelearte con él. Pero bueno, ¿qué pasó? Que entre la suma del Ho'oponopono y la suma de la Cábala, algo ocurrió que empecé a leer el curso de milagros juntando las dos enseñanzas de la Cábala y del Juna y dije, ahora empiezo a entender el curso de milagros. Y entonces pasó de ser algo que me ponía, que era como algo que me desencajaba, porque digo, no puede ser, no entiendo nada, a ser pura poesía, a leer el curso de milagros y entrar en un estado de decir, "Uf, una sola frase". Además es que, si os fijáis, el curso es fractal. Una sola frase, a voleo, de todo el libro, escoges esa frase y en esa frase ya lo está diciendo todo. Es fractal, ¿eh? La parte es igual al todo. Con una sola frase, tú la coges y le dedicas el resto de tu vida a meditar solamente en esa frase y puedes darte cuenta de todo. Porque en una frase se resume todo. Entonces, ahí fue cuando empecé a conectar. Y os estoy hablando ya, pues, cerca de 20 años, ¿no? Ahí cuando empecé a conectar con la voz del Cristo interno, cuando ya empezaba a poner menos resistencias. ¿Por qué? Porque empezaba a asumir las responsabilidades que me había enseñado Ho'oponopono. Entonces ahí fue cuando empecé a fluir con todo eso. Y así llegó al curso de milagros a mi vida. Luego, ¿qué pasó? Que es verdad que además el congreso se sustenta en esta premisa. Enseñas lo que necesitas recordar, ¿no? Entonces,
a medida que yo compartía el curso de milagros con otras personas, muchas se resistían, otras decían, bueno, vale, y otras decían, ay, a ver, pero a medida que yo compartía y compartía, más se instalaba en mí eso que estaba compartiendo. Entonces, parece que tú estás dando algo, pero en realidad lo estás recibiendo todo. No dejo de recibir bendiciones constantemente cada vez que hago un vídeo o un libro o una conferencia o un retiro. ¿Por qué? Porque al final, poniendo un poquito de atención, te das cuenta de que te están cayendo sobre ti miles de bendiciones solo por ese estado de conexión en el que está la voz del ser, que con un monosílabo te lo dice todo. Tuve también una experiencia, ahora que con un monosílabo te lo dice todo, tuve una experiencia, yo cuando empecé a darme cuenta de que este mundo no era real, que era una ilusión, que esto lo dijo Siddhartha Buda hace 2500 años, que no fue Jesucito de mi vida el primero en decirlo, que lo dijo Siddhartha antes. Cuando empecé a darme cuenta, entré en depresión, entré en ansiedad. Yo me despertaba por las noches con ansiedad. Y entonces me pasaba las noches en vela. Y luego recuerdo que al día siguiente me tenía que ir a volar en cabina, no de pasajero, en cabina, y me pasaba la noche en vela y me entraba en una movida mental que yo digo, me voy a volver loco, tengo que hacer algo. Y ya recuerdo que un día salí a las 3 de la mañana a correr por el campo y empecé a gritar, sé que todo esto no es real, que este dolor que siento no es real, pero es tan real para mí. Recuerdo que los perros de allí, de la zona, empezaron a ladrar, se despertaron todos. La ley es gorda. Pero hubo una sensación, una voz sin voz, palabras que no eran oídas, eran sentidas, eran como dimensionales. Y no eran conceptos, eran palabras específicas, no una sensación de, no, no, esta palabra en concreto. Y entonces salió como de mí, como si fuera dimensional de mí, un simple, dos monosílabos. Lo sé. Era, lo he oído, lo he sentido, lo sé. O sea, sé que no, el mundo no es real, pero es tan real para mí, lo sé. En ese lo sé está todo. O sea, ahí me di cuenta de que no estaba solo, que había algo ahí acompañándome en todo momento. Y no solo que estaba ahí, sino que sabía lo que estaba viviendo, que me comprendía. Y era como una especie de esperanza de decir, lo sé que para ti es real, pero no es así, no estás solo. Wow. Recuerdo que me fui a la cama y me quedé dormido como un niño. Después de 3 días, por ejemplo, sin dormir de la ansiedad que tenía, me quedé dormido como un niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un curso de milagros? Que tú te puedes aprender el libro, el texto, que es conocimiento, que es el hemisferio masculino, te lo puedes aprender de principio a fin, de memoria. Capaz podría ser alguien. Pero si no vas al hemisferio femenino, al místico, a la experiencia, a la entrega, al abrirte, a la revelación, como Mahoma, que es curioso, ¿no? Y Mahoma tuvo una revelación. Para tú tener una revelación de Alá, de Dios, tienes que estar en femenino, tienes que estar abierto, como una copa. El cáliz de María Magdalena, o sea, abierto a esa revelación. Entonces, si tú te pones en esa apertura y te dejas impregnar, tienes el conocimiento, pero tienes la práctica, tienes la vivencia. A ti ya puede venirte cualquiera, decirte, mira, estás loco, no dices más que tonterías, esto no tiene. Y tú dices, vale.
pero tienes el conocimiento y lo has vivido. Y os digo una cosa, no hay vuelta atrás, ya lo sabéis. Esto es como si estás ante un muro, sabes que al otro lado está el reino de los cielos, pero tú no lo ves, pero cuando tienes una experiencia de este tipo es como si hicieras así con el muro. Aunque vuelvas a caerte a este lado, pero ya lo has visto. Entonces ya no hay vuelta atrás. Y es cuestión de tiempo. Será por tiempo que no existe, que no es real, que queramos imaginarnos. Pero esto me recuerda a una de las frases de Jesús que dice, la paciencia, o sea, la certeza absoluta da paciencia infinita. O sea, la certeza absoluta del hermano mío de que estoy aquí contigo en el arco de luz dorado, me da paciencia infinita esperándote a que te des cuenta junto conmigo. Y es que es verdad, llega un momento que ya ahí ya te relajas. Dice, pues ya es cuestión de tiempo imaginado. Simplemente te rindes y te dejas llevar. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya cada compartir que hacía lo hacía desde una convicción absoluta. Entonces, he ido conectando con personas que han entrado a esa vibración. También es verdad que el otro día, escuchando a Gonzalo García, el de el libro este que lo ha traducido nuevamente al castellano, me sentía muy identificado con él. Cuando decía, no, yo es que yo no enseño el curso de milagros porque enseño a vivir, ¿no? Y, y me sentía muy identificado porque me he encontrado con muchas personas que tienen muchas resistencias a un concepto no dual como el que postula el curso de milagros. Pero es por la resistencia al amor de Dios, si lo dice la primera página del libro. Entonces sí que es verdad que muchos de mis retiros y talleres están enfocados, porque es como la sensación que yo tengo, ¿no? Ser un puente entre los que están ahí, que sí, que no, que bueno, a ver qué, y ser un puente para llevarlos y abrir la puerta a lo que es la normalidad. Entonces, muchos de mis retiros están basados, por ejemplo, el retorno al origen, que es darte cuenta de que nada está ahí fuera, sino que el origen está aquí, y centrarte y aquí donde vas a escuchar tu voz. Entonces va desde la forma, un poco encaminado ya hacia el contenido, para llevarte ya al curso de milagros. O está uno que, el Ho'oponopono no dual del personaje al ser, que también es a través de la forma darnos cuenta de que en realidad el Ho'oponopono, que es una de las cosas que está un poco viciada, es que el curso de milagros dice, el ego se encarga muy bien de adaptar las enseñanzas no duales a su convenio. Y eso lo he comprobado yo con el Ho'oponopono. Porque el Juna es una tradición no dual. Uno de los principios Juna es que no hay separación entre unas y otras, ¿no? Que todo es mente, o sea, las mismas enseñanzas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú investigas el Ho'oponopono, que vas a encontrar normalmente es solucionar los problemas del personaje. Es decir, Fran tiene un problema con su pareja, tiene un problema con sus hijos, tiene un problema con la economía, con las enfermedades, con los compañeros de trabajo. Soluciono, me hago responsable, las proyecciones, todo eso, pero y así Fran está en paz. Que no, eso es un engaño del ego. Que el Ho'oponopono es el borrado de la idea del mundo, de la idea que tienes de identificarte con el personaje. Que el verdadero Ho'oponopono enseña que tú no eres el personaje, que tienes que borrar incluso la idea de que este mundo es real, de que los problemas que incluyes en este mundo y al personaje con el que te identificas incluyes en este mundo no es real. Entonces, el Ho'oponopono verdadero es volverte a la divinidad y decirle, lo siento, Padre Madre, que no fuiste tú quien me echó del reino, como el hijo pródigo, que se fue porque quiso, no porque el padre le dijera vete. Asumo la responsabilidad, asumo la responsabilidad de que soy yo quien se ha montado toda esta película. Que no es que tú me odies, que no es que me tengas tu manía, que te está echando la culpa del mundo, de lo mal que está todo, de mi dolor, de mi sufrimiento, que no, que no, que no, que no.
siento, padre, madre, que asumo la responsabilidad, que yo me he inventado esto. Perdóname, y no es perdóname, si Dios no tiene nada que perdonar, entre otras cosas porque no hemos hecho nada, pero es ayúdame a perdonarme, ayúdame a reconocer mi inocencia de que nada hice, ayúdame a perdonarme a mí mismo, nada hice, soy inocente. Gracias, Padre, Madre, porque siempre estuviste ahí, incluso en mis momentos de mayor soberbia, cuando rechacé todo tu amor. Gracias, porque siempre estuviste ahí. Y cómo no amarte, cómo no amarme, cómo no entregarme al amor que soy. Eso es el juego bueno, real, no el de voy a solucionar los problemas del Padre. Gracias, Padre, Madre, que no soy Fran, que soy tu hijo, que soy el Cristo, que soy la conciencia única en la que todos estamos filiados. Gracias que soy eso, y no el personajillo ese que me estoy inventando, enfermizo y efímero. O sea, cuando empiezas a entender que el verdadero Ho'oponopono te lleva ahí, te arrastra o te abre las puertas a las enseñanzas del curso de milagros, que es simplemente quitarte esas resistencias a sentir el amor y la inocencia. Entonces, sí que es verdad que esos retiros que hago te llevan ahí. Y luego tengo los retiros ya para los kamikazes, como digo yo, para los que ya van, aquí en España lo decimos a saco. Es decir, vamos a por todas, que es psicoterapia de un curso de milagros. No me busqué muchas vueltas para titularlo. Psicoterapia de un curso de milagros, que es solo 8 personas, no nos juntamos más, porque tiene que ser algo intenso. Y estamos un fin de semana ahí encerrados y yendo directamente a la sombra. O sea, es que muchas de las cosas que me hacen gracia del curso de milagros es que el curso de milagros no es un cursito de, oh, qué bonito es todo, Dios me ama, cómo te amo, ay, ven aquí. Que no, que el curso de milagros es todo lo contrario. Es un curso que va con el hacha para que mires a la sombra, para que mires la película de dolor y de culpa que te estás montando y le mires a... Porque, claro, todos queremos mirar así. Bueno, sí, espera, que miro ahí a la sombra, pero, uff, espera, necesito oxígeno. No, no, ponte ahí a mirar a la sombra, a los ojos, y sudando, decir, madre mía, madre, pero es la única forma de trascenderlo, para poder darte cuenta de que es un simple pensamiento ilusorio. Pero hay que mirarlo. Y Jesús lo dice. Oye, mira, o miras la sombra, o la confrontas, o vas a seguir jugando a eso. Te tienes que dar cuenta de que esa sombra no es real, pero para darte cuenta de que no es real no puedes negarla, no puedes mirar para otro lado, tienes que ponerte ahí y decir, oiga, pero si no es verdad. Y eso es la psicoterapia. De hecho, el libro entero, el curso de milagros entero, es una psicoterapia, se les cuenta, no es el apéndice, todo el libro. Es un remodelado del pensamiento, no del personaje, que hemos quedado que esto está dentro de la mente, sino de la mente que yo soy, que está dándole vueltas a una loca idea de separación. Y esa voz del yo soy que recuerda que es el Hijo de Dios, la voz que todos somos, a la que estamos llamando Jesús, por llamarla de alguna forma, pero es el yo soy, que está diciéndote, oye, deja ya de escuchar esa vocecita y escucha la mía. Estoy aquí, uno contigo, todos somos uno contigo. Y ese es básicamente mi trayectoria ahora, el curso de milagros. No sé qué más comentaros. Mira que algunas notas, pero da igual. Dice lo que tiene que ser. Frank, muéstranos cómo te conseguimos, cómo te ubicamos. Bueno, pues tengo aquí una página web. Lo bueno de una web es que ahí puedes poner todo. No, avisarme cuando lo veáis. Ya lo estamos viendo. Pues sí, esta es mi web. Está aquí Fran guión medio, porque hay un Fran Ortega que da enneagrama, creo que es de aquí de España,
Entonces, frank-ortega.com y está la web. Entonces, aquí accede, bueno, lo importante, aquí tenéis los libros y aquí el Facebook, el canal mío de YouTube, luego aquí, esto a ver si lo puedo, el Instagram, el grupo de Telegram y de WhatsApp donde tú te unes y recibes la información que voy colgando sobre los próximos encuentros online, porque hacemos normalmente un encuentro online al mes donde se conecta gente de España y de América. Y entonces la ventaja de Telegram es que tú te unes al grupo y ves la información que hay desde el principio. En cambio, en WhatsApp solo ves desde el momento en que te apuntas. Y bueno, luego tienes aquí acceso a los libros y aquí al resto de la página que pues a sesiones individuales, los talleres y eventos, que tengo ahora algunos programados aquí en la península y en las Islas Canarias. Y bueno, este es aquí es donde podéis contactarme. También hay un teléfono de contacto, que está por ahí, más 34 634 50 82 16, está aquí abajo, que podéis hablar conmigo por WhatsApp o por Telegram, aquí, y ya está, yo creo que aquí lo tenéis todo. Bueno, estos son la página de los libros y este libro es curioso, porque este libro de Judas, perdón, lo escribí en el 99, se editó en el 2000, bueno, terminé de escribir en el 99, se editó en el 2000, y resulta que luego en el 2006 el National Geographic sacó una serie de documentales en la que hablaba del Evangelio de Judas, de unos escritos que se habían encontrado, y contaba la historia desde la perspectiva de Judas. Y resulta que hay conversaciones que parecen casi cantadas. Es curioso porque mi libro salió en el 2000, pero la traducción de los escritos coptos no ocurrió hasta el 2006. Entonces, no se me puede acusar de plagio, evidentemente, y por supuesto ya ellos tampoco, porque el libro tenía 1700 años, 1800, era el siglo III. Entonces, pero es curioso porque había conversaciones sobre... Yo lo escribí con las conversaciones que sentía que habían tenido Judas y Jesús momentos antes de morir, bueno, morir, entre comillas, el mismo día. Uno se ahorcó y el otro en la cruz, ¿no? Pero las conversaciones de amor y de incondicionalidad que tuvieron los dos. Y bueno, es un libro que me abrió las puertas ya, no podía llegar a los otros. Pero este fue el primero. Así que, bueno, dejo ya de compartir si queréis y estoy a vuestra disposición. Gracias, Fran. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Fran? Mientras alguien se anima o si tiene alguna pregunta, Fran, ¿puedes ayudarnos a entender por qué escogiste el tema que nos trajiste para el segundo workshop? Bueno, pues yo creo que fue influenciado por una situación personal en la que estoy pasando, en la que me sentía agredido y prestar atención a mis palabras, porque están escogidas. No estoy hablando de que estuviera siendo agredido. He dicho, me sentía agredido. Porque una de las cosas que enseña el curso de milagros es a poner conciencia, presencia. Si tenemos que resumir en una sola palabra la filosofía del Ho'oponopono, por ejemplo, la filosofía de la Cábala o la filosofía no dual del curso de milagros, yo la resumiría en una sola palabra, que es presencia. Estar atento, aquí y ahora, de lo que esté dándose. El pensamiento, las sensaciones, la voz interior, la proyección que estoy teniendo, presencia, ¿no? Y en esa presencia es cuando puedes escuchar ese sentir y poner responsabilidad a ese sentir y a ese pensar. Entonces, ahí es cuando puedes hablar con cierto nivel de atención y de responsabilidad. Es verdad que yo, aquí en España hay una expresión que no sé si allí se va a entender, un
un boca chancla, que es un boca chancla es uno que suelta ahí cualquier cosa, sin pensar. Un boca chancla. Y yo muchas veces soy un boca chancla. Digo, ¡ah! Y lo suelto. Y luego digo, madre mía, lo que he dicho. Entonces, reconozco que hay veces que no estoy presente, no estoy atento y me salta el boca chancla. Pero cuando estás más centrado y más en presencia, asumes la responsabilidad de lo que dices. Entonces, yo porque me has preguntado, creo que viene influenciado por esa sensación que he tenido de sensación de ataque hacia mí, hacia Fran, el personaje con el que me identifico, ¿no? Que hay una enseñanza muy buena de allí, de México, de la tradición tolteca, que habla de, perdona, es que he estado resfriado, de la tradición tolteca de los cuatro acuerdos, ¿no? De Miguel Ruiz, don Miguel Ruiz. Y no te tomes nada por lo personal, una de ellas. Pues otra es ser impecable con tus palabras. Por eso os digo que los bocachanclas no somos impecables con las palabras, pero cuando pones atención sí que eres impecable con tus palabras. Entonces, no te tomes nada por lo personal. ¿Por qué? Porque si te lo tomas por lo personal, primero estás dando realidad a que estás siendo atacado. Y no hay ataque posible al Hijo de Dios. Solo puedes imaginar que algo te está atacando, lo cual lo proyectas en una relación, sea con una persona o una situación, da igual, y reaccionas a eso que proyectas, reaccionas, reproyectas una nueva proyección a la cual vuelves a reaccionar y te quedas enganchado en un bucle que o pones atención para cortarlo y decir, espera, que soy yo que me estoy haciendo todo esto, o te quedas ahí indefinidamente, que eso es lo que solemos hacer, reaccionar y proyectar. Entonces, cuando tú tomas conciencia y responsabilidad, por eso las enseñanzas de Ho'oponopono son imprescindibles. Yo para mí el Ho'oponopono y el curso milagro es lo mismo, no pasa que bueno, expresado de formas distintas. Pero cuando tomas responsabilidad de que eso que estás viviendo o creyendo vivir a través del personaje expresado en una relación o en una situación, no es más que la proyección de ti, de lo que tú estás pensando, no el personaje. La mente del Cristo que yo soy, que da realidad a la idea de separación, se proyecta en el personaje y mete en los líos al personaje. Cuando prestas atención a eso, empiezas a poder sonreírte como se sonríe Jesús. Estoy montando yo todo, ¿eh? Entonces, ahí, cuando reaccionas y te defiendes, lo primero que estás haciendo es dar realidad que estás siendo atacado. Y ahí es la primera. El primer paso ya que no es real, o sea, no puede ser atacado. Por lo tanto, si no te defiendes, parte de la premisa de que no hay ataque. Porque si no me estoy defendiendo, si me defiendo es que en realidad que estoy siendo atacado. Si no me defiendo, no hay un ataque. Entonces, ahí podrías asumir la responsabilidad de que, bueno, esta imagen para mí es muy real, porque si toco a la otra persona, es de carne y hueso, pero es un sueño, y en el sueño todo parece real. Entonces, en esta ilusión, la forma parece muy real, pero si intentas verlo desde otra perspectiva más disociada del personaje, ahí es cuando empiezas a entregarte a la paz y al amor. Y puedes ver que eso que parece una situación, porque no tiene por qué ser una cara, puede ser un problema con la hacienda, que me hace una paralela y me están investigando, o una persona con la que tengo un problema, y ver más allá, ver que detrás de eso, que es mi película que estoy montando ahí, está detrás de esa película, está la verdad de Dios, que es el Cristo, que ese personaje no es real, sino que detrás está la verdad del Cristo que él y yo, o ella y yo, somos. Ahí es cuando empiezas a entregarte a la paz y a la confianza. Y ahí es cuando empiezas a sonreírte, como se está sonriendo Jesucito, mira ahí, no, diciendo, ay,
de esto. Relájate, muchacho, hermanito. Porque Jesús es otra de las cosas que le digo a la gente que acude a mis reuniones. Que Jesús no está hablando al personaje, que Jesús no está hablando a Jorge, que Jesús no está loco, que Jesús es como si tú hablas a Mickey Mouse. Oye, Mickey Mouse, ¿por qué tata? Que no, que tú tienes que hablar a Walt Disney que está dibujando a Mickey Mouse. Oye, Walt, mira, porque Mickey Mouse no es nada, es una ilusión generada por Walt Disney. Entonces lo mismo, Jesús está aquí en el arco de luz dorado, a mi lado, a nuestro lado, mirándonos y diciendo, oye, hermanito, ¿te quieres fijar en la película que te están montando? Ese tal, ¿cómo le llamas? Ah, Fran. Franito no es real. ¿Te quieres dar cuenta de que eso que parece que está sufriendo Fran no es real? Que te estás identificando. O sea, el Jesús nos está hablando con cordura y con conciencia de tú a tú en el arco. El curso de milagros no está enfocado al personaje, está enfocado a la mente que está en el arco, que da realidad a la separación. Y entonces, la mente recta, que sabe que es el hijo, hija de Dios, el Cristo, se inventa una ilusión, la cual la llama un curso de milagros, la insufla dentro de la forma y parece que el personaje está estudiando el curso de milagros, pero que eso no es verdad, que ni el personaje ni el libro son reales, que esto es una ilusión, ¿eh? Esto es una proyección de la verdad dentro del sueño, no es real, esto es una proyección dentro del sueño. Entonces, una proyección insuflada por el Espíritu Santo, por la mente recta, por Jesús. Así, venga, voy a meter una ilusión dentro del mundo de la ilusión, pero que represente la verdad. Luego es una proyección, porque Jesús también lo diferencia en el curso. Una cosa es una ilusión y otra es una proyección. Todo lo que sea dolor es fácil. Todo lo que te cause dolor es una ilusión, sustentada en la loca idea de separación. Todo lo que te lleve a un estado de paz, de amor, de conciencia, de presencia, es un reflejo de la verdad que tú eres, de la verdad que somos todos en el arco de luz, que lo reflejamos dentro del sueño. Entonces, cuando en el arco de luz estamos dando realidad a la voz del eguito, bla, 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 estamos sufriendo. Ese es el baremo. ¿Estoy sufriendo? Vale. Cuando reflejo la paz que yo soy, es una, un reflejo homeopático de la verdad. Porque claro, cuando tú sientes amor en el mundo de la forma, es homeopático en comparación al amor que se siente en el reino. Pero ya es un reflejo de la verdad. Otra de las trampitas del ego es que, oye, esta situación, qué paz me da ya, porque me la he quitado del reino. Cuidado, cuidado porque hay una paz real y una paz efímera. Si tú estás proyectando una ilusión con la que te estás castigando, por ejemplo, una relación de pareja con la que estás teniendo problemas y no soportas ese dolor, me divorcio, me separo, me quito el espejo del medio, qué paz. Madre mía, ¿por qué no lo habré hecho antes? Uf, pero esa paz no es real, es un engaño del ego. Está diciendo, me he quitado el espejito, qué paz tengo, claro, pero es efímera. ¿Cuándo desaparece esa paz? Como está pulsando la misma sensación de culpa, está pulsando la misma sensación de me voy a castigar. Y si antes estaba Manuela, en mi caso, sería, ahora te voy a traer a Vanodona. ¿Por qué? Porque era un pulso en la culpa y a un pulso en el castigo. Entonces, proyecto ilusiones que me van a castigar. Por lo tanto, esa paz era efímera. No, la paz que se refleja dentro del mundo de la forma es cuando estás en un estado de presencia, sonriéndote ante todos los juegos. Ahora mismo,
juego del leguito, de que estamos aquí personajillos conectados en la forma a través de redes informáticas, pero en realidad estamos en el arco de luz, soñando con esto. Y entonces, no es Fran quien habla, es la voz que nosotros estamos poniendo desde el arco de luz a un personaje con el que soñamos y nosotros mismos nos hablamos a nosotros mismos y nos escuchamos a nosotros mismos proyectándolo en un personaje, Fran, que habla y en personajes que escuchan. Pero todo viene de la misma mente. Por lo tanto, si cualquier palabra que hayas oído de este personaje, al que llamamos Fran, resuena en tu interior como verdad, no es la verdad de Frank que ha resonado en ti, es la verdad que está en tu mente crística que eres, que está hablándote desde la conciencia y está utilizando un personaje, Frank, para decírtelo y un personaje, tú, para escucharte, pero viene de esa mente que tú eres. O sea, si realmente integramos eso, el curso de milagros es pan comido. Es simplemente cuestión de decir, bueno, pues ya está. Será cuestión de momento. Empiezas a entregarte al sueño feliz. Si es que es el objetivo del curso. El sueño feliz. Tomar conciencia plena y total de que esto es un videojuego. Que yo no estoy aquí. Que yo estoy a salvo en los brazos de mi madre celestial. Y entonces, cualquier cosa que acontezca en el mundo de la forma, lo puedes vivir con total calma y tranquilidad. El sueño feliz. Y luego ya, Dios, como dice el curso, decide, bueno, venga, hijo. Una de las frases, y con esto ya me callo, mis favoritas, es que tengo varias favoritas del curso, pero una de mis favoritas es cuando Jesús dice, el día que vencí al mundo, es decir, el día que desperté, por así decirlo, aunque eso es otro engaño del ego, porque eso de que tengo que despertar, ¿cómo? No, que el Hijo de Dios es perfecto, es imposible que se duerma. Está imaginando que se ha dormido, pero está despierto. Entonces tú escuchas al ego que dices, tienes que despertar, busca pero no encuentres, que es lo que dice el curso, tienes que despertar. ¿Cómo? Entonces me pongo a buscar formas de despertar, sin darme cuenta de que estoy dando realidad a la premisa que sustenta todo eso, es decir, que estoy dormido. Entonces estoy creando y reafirmando la idea de que estoy dormido. Eso es que el ego es tan civilino que hay que estar como diciendo, ostras, pero qué listo es, hay que estar ahí muy atento, ¿eh? Pero bueno, que me despisto. Cuando Jesús dice, el día que desperté, o sea, el día que vencí al mundo, el día que me di cuenta de que todo esto era una ilusión, me di cuenta de que estabais ahí, todos conmigo. Es como que él tomó conciencia, miró a su alrededor y nos vio a todos ahí con él, y de repente mira así y dice, ah, hola papá, mamá, siempre has estado ahí. Y el otro, hijo mío, claro que estaba aquí siempre. Ah, sí, hola. Y estos, bueno, pues ahí están. Ah, eso es una promesa de Jesús. Estabais ahí todos conmigo. O sea, todos estamos ahí conmigo. Es cuestión de hacer. Y ya está. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque claro, hacer así es decirle primero adiós a esto, con lo maravilloso que es este personajillo. Adiós al mundo. Por eso el título magistral de Gary Renard de La desaparición del universo. Es que desaparece todo. Y entonces tendrías que mirar a Dios y decirle, ah, y es que me daba vergüenza porque pensaba que te había traicionado. Contado magistralmente y metafóricamente con las hojitas de parra cuando Adán y Eva se avergüenzan ante la divinidad porque estaban desnudos. O sea, la vergüenza de la traición. Entonces, supondría el fin de todo. Por eso es la resistencia que tenemos. Porque el curso de milagros, una vez que lo entiendes, es súper fácil. Entender lo que
Gracias, Fran. Muy, pero muy, Fue muy bonita tu intervención de hoy. poco hablar y lo paro. ¿Alguien quiere compartir algo, alguna pregunta, algo que quiera compartir? Pueden abrir su micrófono sin problema. Aprovechando de que está Fran aquí, aprovéchenlo. Vamos a ver si alguien se anima. A veces, Fran, cuando la gente no pregunta nada es porque quedaron todos claritos. O porque no O quedó. porque nadie entendió nada. Nadie entendió nada y dice, no voy a decir nada para no, como decía Gorucho Mar, ¿no? Que Gorucho No, Mar decía, pero fíjate que por las sonrisas esa no cabe en esta teoría. Porque tú puedes ver las sonrisas y el amor de cada quien. Gorucho Mar decía una cosa que me parece magistral, ¿no? Y decía, más vale permanecer en silencio y parecer estúpido que hablar y despejar toda duda. O sea, es que era magistral ese hombre. Entonces, sí, si nos hacen preguntas, es como decir, bueno, no sé, es que no me he enterado. Mira, yo Bueno, creo que Mariela se animó, Tampoco. mira. no encontraba la manito Ah, porque vaya. está desde el celular. Bueno, simplemente agradecer exquisita la luz que llega a través de cada palabra, de tu expresión y por supuesto agradecer al encuentro global de que hoy estés aquí ahora y trayendo toda esta conexión que hay con el Hoponopono, cuando uno lo empieza a usar la conexión directa que hay y la luz que nos llega después con el curso de milagros también, a la vez. Muy, muy, muy valioso, la verdad, toda esta información. Así que bueno, te agradezco de corazón y me encantó la exposición. Bueno, Gracias. gracias a ti, Mariela, por traerme aquí, que tú abriste la puerta. Dice, ven. Gracias. Pues sí. Somos uno. Gracias. Bueno, Fran, entonces te voy a dar un par de minutos para que puedas despedirte de toda la audiencia y todos nosotros y después hacemos un bonito cierre de tu presentación. Bueno, pues, no sé, gracias por estar aquí. Gracias. Voy a hablar de forma global, ¿vale? Si fuéramos personajes reales. Gracias por estar ahí. Gracias por haberos conectado. Aquí en España son las 7 de la tarde, pero a ver qué horas son allí, en cada país en los que estáis. Pero gracias por vuestra atención, por vuestra presencia, por vuestra paciencia y sobre todo por esas ganas de recordar o intentar querer recordar quién eres. Porque la sanación de uno solo de nosotros es la sanación de todos. Recordar que estamos filiados, por lo tanto, la sanación de uno es para todos. Así que con que solo una de todas las que estéis ahí, eh, toma conciencia, eso es algo que se extiende a la mente filiada. Y es como elevar la vibración, ¿no? Como un poquito más de conciencia de que somos el Hijo de Dios y estamos despiertos, realmente estamos despiertos, no necesitamos despertar, es darnos cuenta de que estamos despiertos, nada más. Así que gracias por vuestra presencia y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, ¿no? El 13 de septiembre. No, muchísimas gracias a ti, Fran, y gracias a todos también los que han podido conectarse el día de hoy. La invitación, por supuesto, es para que estén pendientes para el martes 3 de septiembre, que Frank nos va a venir a traer su segundo workshop, en donde nos va a hablar el tema que él escogió, que es la indefensión en respuesta al ataque. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias, Fran, por tu intervención del día de hoy, por traernos un poquito más de luz en este camino en donde estamos. Y bueno, la invitación es para todos que a si no se han inscrito, inscríbanse. Ya falta poco. Eso va a ser el 28 y el 29 de septiembre.
cuarto encuentro global de un curso de milagros, en donde vamos a poder compartir con Fran. Aquí hemos estado varios que están esperando que llegue ese día en donde vamos a vernos y vamos a darnos un abrazo cordial a todos estos que estamos queriendo, digamos, transmitir de alguna forma nuestra verdadera identidad. Estamos en este camino en conjunto y nos abrazamos entre todos para poder seguir recordando lo que tenemos que recordar. Entonces, les repito, la página web es encuentroglobalucdm.org. Ahí pueden ver el workshop de Frank, lo pueden volver a ver si quieren. Ahí va a estar en la página de YouTube, lo vamos a colocar ahí también en la sección de workshop. Y todos los otros maestros que ya han hecho sus workshops los pueden ir siguiendo, conociendo y viendo cómo enseñan, cómo transmiten un curso de milagro en sus comunidades, la obra que el Espíritu Santo está haciendo con todos nosotros como instrumento para este bonito despertar y recordar nuestra verdadera identidad. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande y sigan conectados porque todavía nos quedan más workshops. Todavía viene otro interesante y vamos a tener creo que 2 o 3 más el día de hoy, en donde hasta vamos a hablar de inteligencia artificial con un curso de milagros, como para que vean cómo está el Espíritu Santo enlazando todas las cosas. Entonces, sean bienvenidos, métanse en la página web, vean el horario en que va a ser en su localidad y simplemente le dan clic al enlace y participan junto con todos nosotros. Un abrazo grande y muchas bendiciones.